Buenos días, mi nombre es Sergio Camperos y mi grupo está conformado por Gisela Alfonso y Juan Pablo Ochoa. Nuestro trabajo tiene como finalidad hacer un análisis de la posición y el entorno de una nacelle para la selección de los materiales de manufactura de la misma. Para empezar, la nacelle es la estructura que envuelve todos los sistemas del motor. Sirve como soporte para sistemas de enfriamiento y descongelamiento, puesto que es usado en algunos modelos como el soporte de algunos intercambiadores de calor del motor. Además, es una estructura que está diseñada geométricamente para optimizar el flujo de aire al interior del motor y también para evitar separaciones de flujo próximas en la zona del exterior. Nuestro proyecto hará énfasis en las condiciones del entorno y las cargas que va a soportar cada parte de esta estructura, esto con el fin de enlistar una serie de materiales capaces de solventar las necesidades de cada requerimiento. Para hacer esto, primero debemos identificar las restricciones y las características individuales de cada parte de la nacelle, y para esto debemos modelar un escenario de operación normal, como la resistencia en vuelo, la sustentación, las zonas con esfuerzos cortantes, la exposición a posibles golpes, entre otras cosas. También vamos a tener en cuenta bases de datos integrales como lo son la CES y MATLAB. Bueno, para la selección de materiales vamos a seguir unas pautas sistemáticas básicas para optimizar el análisis que debemos hacer. Para empezar debemos identificar la función de cada una de las partes de la estructura de la nacelle, enlistar las restricciones de uso, y con esto me refiero a las condiciones a las que opera la parte como tal. Lo que había dicho anteriormente de las cargas que afecta al funcionamiento de esta parte. Y por último, consideramos las condiciones aparte de las magnitudes en cuestión de carga, como son la temperatura de operación, los factores de seguridad, la exposición, la corrosión y bueno, así, de manera que podamos hablar de maximizar o minimizar las necesidades respecto al material. Esto nos da una especie de jerarquización de utilidad de los materiales. Bueno, las partes que tuvimos en cuenta para escoger los materiales de la nacelle son los que siguen a continuación. Empezamos con el inlet, que es el labio frontal, y aquí se encuentra el borde de ataque de la nacelle. Debe cumplir con funciones de aerodinámica y a su vez de carácter estructural, por lo que debemos asegurar que posee una forma óptima para evitar recortes de flujo. A su vez debe aportar poca resistencia y también debe ser fuerte para ser capaz de soportar golpes en casos de accidentes, puesto que está directamente expuesto a choques con naves o bloques de granizo. Em, Todo eso nos lleva a suponer que el material que se escoja debe tener una buena tenacidad del impacto, una alta dureza, una buena conformabilidad, un alto módulo de elasticidad y bastante resistencia a la fluencia. A continuación tenemos el intake. Aquí se aloja la parte de aislamiento acústico y también se alojan sistemas de enfriamiento y deshielo. En él se alojan además los mamparos estructurales y el revestimiento externo. Los mamparos son, por así decirlo, las vigas de soporte estructural de la nacelle. Son una especie de costillas que deben cumplir con propiedades tales como la alta resistencia mecánica, la alta resistencia a la fractura y pues alta dureza. A su vez, el revestimiento externo suele ser el contorno que genera la forma aerodinámica de la entrada de aire al motor y cumple la función de cerrar este compartimiento. También debe ser capaz de soportar las cargas aportadas por las posiciones rígidas de los mamparos y las presiones internas del motor. El revestimiento externo. El panel de aislamiento acústico está dispuesto para mantener controlado el sonido causado por la operación del motor. Esto pues, sirve para brindar el confort y proteger a los pasajeros. Se busca evitar la vibración de los sistemas para evitar fallas o desgaste con este mismo sistema. Suele estar compuesto de espuma y tiene forma de panal de abejas, puesto que eso ayuda a mitigar las ondas pues, sonoras. Debe ser fabricado entonces con materiales con poca densidad. Por ejemplo, aquí tenemos una espuma metálica y esta es la estructura en forma de abeja, de panal de abeja, perdón. Hay otros sectores de menor impacto en la estructura debido a su poco valor magnitudinal en el sistema. Por ejemplo, está el fan coil, que es el responsable de cubrir etapas de compresión baja. Aquí se alojan tuberías de combustible y algunos sistemas eléctricos. Esto debe mantenerse a una temperatura relativamente baja por lo mismo. También tenemos los pernos y los tornillos, pues los remaches. Son los encargados de brindar rigidez a la mecánica de la nacelle. Están expuestos a importantes esfuerzos cortantes y son presa fácil de la corrosión, pues suelen alojar agua y desperdicios en las partes en donde están incrustados.
Deben estar hechos por lo tanto de materiales que soporten corrosión electroquímica en relación al material de los soportes, como también, pues cabe aclarar que en la aeronáutica se suelen usar variedades con superficies lisas, por lo que es muy útil el uso de remaches largos. Por último, tenemos a la tobera, y pues este componente es de la nacela y es el encargado de expandir los gases de combustión. Aquí se suelen experimentar altas presiones por los gases de salida del motor y pues el material debe estar dispuesto para actuar a altas temperaturas. Además debe soportar esfuerzos cortantes, tener buena resistencia a la corrosión y alta tenacidad del impacto. Nacela, parte de la aeronave que recubre el motor. Esta estructura está sometida a temperaturas extremas. Por un lado, desde temperaturas bajo cero, ya que algunas subpartes de la nacela están en contacto con el viento y otras subpartes a temperaturas muy altas debido a la combustión. También la nacela está sometida a continuas vibraciones. Y por tratarse de un componente donde se genera combustión y están alojados conductores eléctricos, la estructura debe estar aislada por unos mecanismos antifuego y también recubiertos por un aislante. Todo esto para proteger la aeronave y dar seguridad a los ocupantes. Como todo componente aeronáutico, el factor peso es muy importante, entonces se debe optar por materiales de baja densidad. Para ver mejor qué materiales cumplen con todas las propiedades para manufacturar una nacela, se hizo un diagrama Ashby. Este diagrama se hizo a partir de propiedades las que nosotros vimos que son más influyentes. Las propiedades como más idóneas para una nacela sería entre el que esté entre el módulo de Young sobre densidad versus tenacidad a la fractura y módulo de Young entre densidad versus esfuerzo a la fatiga. Se eligieron estas propiedades porque algunas subpartes se encuentran expuestas al viento relativo. Entonces el viento choca contra la estructura y por ello el material debe ser muy tenaz a la fractura. Y como se sabe también que una nacela está muy cerca al motor y por ende soporta constantes vibraciones, entonces el material debe ser muy tenaz a la fractura. Después de hacer toda la consulta acerca de su funcionamiento, propiedades de la nacela, se hizo una base de datos con todos los materiales que pueden cumplir para diseñar una nacela, o sea, todas las propiedades mecánicas y térmicas. De ahí se puede concluir que los materiales más idóneos para una nacela serían las aleaciones de aluminio y los compuestos para recubrimientos y paneles acústicos, y los polímeros para recubrir las láminas de aluminio con el fin de proteger de todas las condiciones extremas.
Finalmente, después de hacer todo el proyecto, se puede decir que esto nos ayudó a profundizar más acerca de las nacelas, conocer más, sobre todo de un motor a reacción común. O sea, puede ser de una aeronave comercial. Y, y con qué materiales está fabricado esa nacela, qué propiedades mecánicas y físicas debe cumplir el material. Bueno, a continuación yo les mostraré el programa diseñado para la selección de los materiales. Aquí está, nos encontramos primero con la base de datos, en la cual encontramos estas propiedades. Entonces tenemos una cantidad total de 46 materiales, los cuales están divididos por el tipo de material, que tenemos aleaciones ferrosas, aleaciones de aluminio, de titanio, de magnesio. Tenemos también materiales compuestos y materiales poliméricos. También tenemos el nombre de cada uno de los materiales. También el costo y la resistencia la tenemos en un formato de cualitativo. Aquí podemos ver el costo, se clasifica de bajo, medio y alto. Y la resistencia a la corrosión, si es malo, regular o bueno. También tenemos la densidad en gramos por centímetro cúbico, el módulo de elasticidad en gigapascales, tenacidad a la fractura y también resistencia a la fatiga en megapascales, y el punto de fusión de cada material. Aquí lo tenemos completo. Los datos que tienen un guión significa que no se pudo hallar dicho dato. Luego pasamos a la sección de selección del material y nos encontramos con el programa, se puede decir que es semiautomático. Tenemos la nota, que es importante, la cual dice que si deseamos realizar otra consulta, debemos eliminar los datos que están aquí, pero muy importante es dar clic derecho y no dar en eliminar, sino en borrar contenido. Entonces ponemos aquí requerimientos, por ejemplo, en aeronáutica, que se deben utilizar materiales con un bajo perfil de peso. Podemos poner 2 gramos por centímetro cúbico. En resistencia a la fatiga, poner por ejemplo 100 megapascales, y una tenacidad a la fractura de unos 15 megapascales, por ejemplo. Y oprimimos el botón y obtenemos los materiales que cumplen esas características. Esto lo podemos omitir, y como dije anteriormente, esto damos clic derecho y borrar contenido y listo. También podemos, por ejemplo, materiales un poco más pesados que tengan, por ejemplo, 7 gramos por centímetro cúbico de densidad. Oprimimos el botón y encontramos todos los materiales que cumplen estas condiciones. Y aquí obtenemos unas gráficas, las cuales grafican, valga la redundancia, de la densidad de cada material, el módulo de elasticidad y la tenacidad. Entonces aquí está, digamos, el número de material, aquí está, pues están en orden, y pues con esta gráfica también podemos, digamos, estudiar un poco más fácil y de manera visual las propiedades de cada material, para así realizar un estudio más detallado.